que síganlo por favor a Orlando también en todas sus redes, denle mucho cariño, apoyo, respaldo, colaboren cuando ustedes puedan, traten de hacerlo. Oiga, esta declaración que no va a salir en ningún otro lado, que muy pocos se atreven a tocar, habla de una acusación terrible a Noboa y a Reinberg en el caso Villavicencio. Que por eso incluso Orlando ha denunciado amenazas de muerte. Pero no puede quedarse ahí ni tapado ni olvidado. Hay que denunciar cada vez que podamos y tengamos el chance. Y hoy casualmente es la oportunidad de recordar que el testimonio de Pipo acusa directamente a Noboa y a Reinberg. Claro, Noboa te quiere distraer, ¿sabes cómo? Cerveza barata. Cerveza al alcance de todos. Hay que emborrachar al pueblo. Denle pan y circo. Ese es el populista que tenemos. Ya vamos a hablar de eso. Un acta de transcripción elaborada por la Fiscalía General del Estado en mayo del 2026 recoge la declaración de Wilmer Giovanni Chavarría Barre, alias Pipo, quien desde España realizó acusaciones sobre el asesinato de Villavicencio y denunció un supuesto encubrimiento para silenciar testigos. Por favor, hemos sido testigos oculares de cómo a los que estuvieron implicados en el caso de Villavicencio los han matado. Graves acusaciones relacionadas con el asesinato de Villavicencio constan en un testimonio incorporado en el expediente fiscal. Se trata de una grabación de 31 minutos y 22 segundos, cuya transcripción fue formalizada ya por la Fiscalía General del Estado del Ecuador, mediante un acta de transcripción de contenido digital elaborada el 5 de mayo de este año, o sea, hace poquito. Acuérdense que esto Pipo lo había dicho en el exterior. En el audio declara el presunto narcotraficante alias Pipo, quien también utiliza la identidad de Danilo Ramón Fernández. El testimonio fue rendido en España y contiene señalamientos sobre el magnicidio del ex candidato presidencial Villavicencio. Chavarría calificó el proceso en su contra como una operación política. Durante el interrogatorio conducido por agentes policiales y bajo la supervisión de la Fiscalía ecuatoriana, Chavarría se desmarcó totalmente del expresidente Rafael Correa. Al ser consultado sobre sus supuestos nexos con Correa, dijo: con el señor Correa no lo conozco, dijo Pipo. No he tenido ningún tipo de contacto ni con él ni con ninguno de sus allegados. Asimismo, Pipo aseguró no conocer ni haber tenido contacto con el expresidente Jorge Glass. La narrativa que está tratando de imponer ADN o Noboa, ahí es donde se activa y ahí es donde vale la pena todos los millones que han pagado a los medios de comunicación, es precisamente lo contrario, ¿no? Y es precisamente incluso vincularlo a Correa con Rengel y que supuestamente con ellos habían tramado no sé cuántas cosas y todo eso, ¿no? Hablando de otro caso. Pero este es el importante, pero lo van a querer tapar metiéndote otra narrativa. Porque acuérdense ustedes, amigos, que la pelea en este país es de narrativas. Esto es quién lo dice primero, quién lo dice mejor y quién lo magnifica más. Chavarría calificó su implicación en el proceso como una maniobra política orquestada para forzar un testimonio incriminatorio. Según sus palabras, el proceso en su contra es un montaje para lograr llevarme a Ecuador y presionarme a que yo dé una declaración falsa en contra de Rafael Correa. Claro, sería lo magnífico, lo ideal. Aunque les cuento una cosa, mis queridos amigos. A estas alturas del partido, claro, yo lo puedo decir en palabras. El problema es que las autoridades o el gobierno nacional no solamente quieren palabras. Una vez que tengan el testimonio, lo que hacen es seguir mezclando a más miembros de la ARC, ¿verdad? Y seguir inmiscuyéndolos en estos casos y empapelándolos. A Correa una denuncia más, ¿ya? Entonces ese es el detalle. No solamente se queda en la palabrita, sino ya van a la acción de embarrar. Aunque lo que iba a decir era que ya ha perdido muchísima fuerza. O sea, ya a estas alturas, quien le crea al gobierno nacional o a Noboa de que Correa es el culpable, amigos, la propia viuda de Villavicencio lo dijo.
fue una manipulación total y se autocriticó diciendo que cayó en las garras de Diana Tamaín y el propio presidente Noboa. O sea, señores, o sea, ya el tema de Villavicencio, por andar buscándole la culpabilidad a Correa, el verdadero criminal debe estar muriéndose de la risa. Y así, con este modelo de antagonista que lo han ubicado a Rafael Correa, protagonista-antagonista, muchos simplemente cometen actos criminales con la esperanza de que lo embarren a Rafael Correa. Y termina siendo el comodín de todos. El declarante sostuvo que ante la autoridad que no se prestará para inventar hechos o dañar conductas a personas, terceros, que no tienen nada que ver, calificando la investigación como una operación política basada en testimonios fabricados. El testigo, que reside en Málaga, tras haber fingido su muerte en 2022, insistió en que las autoridades ecuatorianas utilizaron testigos falsos que han cambiado sus versiones en múltiples ocasiones con el único fin de vincularlo con el magnicidio y a través de él atacar a figuras políticas determinadas. Es decir, toda una operación política, como ya lo habíamos dicho. Omar Noboa le sube $3 al IVA, les pone IVA a los alimentos, le baja el IVA a la cerveza. Qué vergüenza de pueblo somos, hasta la victoria siempre. Ya vamos al tema, mi querido Omar, que eso también me tiene bastante molesto. Me tiene muy molesto y ojalá que, o sea, si con esto el pueblo ecuatoriano se alegra, que ahí me da ganas de caerles a cocotazos a algunos. O sea, si alguien sale a decir qué lindo mi presidente, caerles a cocacho. Pero déjeme terminar con esto. En esa misma diligencia, Chavarría identificó a quienes, según su versión, ordenaron el magnicidio. Al ser consultado sobre quién estuvo detrás del crimen, afirmó, atención, quien ordenó realmente el asesinato fue el señor Noboa en coordinación con el ministro John Reinberg. Declaraciones transcritas de Pipo, hoy en poder de la Fiscalía. Yo sé que esto de acá tiene muchas lecturas, como el hecho de cómo le podemos creer a un criminal. Yo no puedo validarlo, yo no puedo asegurarlo, pero sí puedo decirles que depende del criminal. Porque para incriminar a Correa y al correísmo le hacen caso a Salcedo y llevan a Salcedo a hacer convenias, declaraciones y palestras, y luego al otro vinculado a una violación, también atenciones, tratos buenos, estadías en subcentros de salud. Entonces, ¿de cómo hablamos? Porque yo sé que esta declaración de Pipo es extremadamente grave. Entonces la pregunta es, ¿le creemos a un criminal? ¿A quién le creemos? Eso es lo que tiene que investigar la justicia. Si usted me pregunta a mí, yo tengo que invalidar completamente, así como invalido todo lo que se ha hecho en anteriores casos. No ocurre con el oficialismo, que valida lo que dice Salcedo y recrimina lo que dice Pipo. Yo tengo que, de una u otra manera, por lo menos tener la duda, y no se puede dar fe completa, porque al final del camino termina siendo un delincuente, un criminal que va a decir lo que sea. Lo que sea. Pero no se lo puede tampoco descartar. Tiene que investigarse absolutamente todo. Aquí el problema es que lo descartan. ¿Y por qué no descartan lo que declararon los demás? Cuando se trata de un libro inventado, le dan incluso hasta beneficios. El declarante sostuvo que esta información le fue revelada por una fuente interna que trabaja directamente con el mencionado ministro. Según su testimonio, el gobierno ecuatoriano habría utilizado una estructura para silenciar al ex presidencial. El testimonio de Chavarría detalla dos motivos principales para el crimen. El primero vincula al mandatario con economías ilícitas. Ellos se dedicaban al narcotráfico, las incautaciones de droga aquí en los países europeos bajos mediante las compañías bananeras de Noboa. Según el declarante, él es visto como un estorbo o competidor en el negocio del narcotráfico por parte del gobierno. El segundo motivo sería de carácter personal y extorsivo. Chavarría aseguró que Villavicencio poseía material sensible que comprometía la imagen de Noboa. El señor Villavicencio le tenía una grabación de audios, sí,
al señor Daniel Noboa con unos chicos de 15, 16, 17 años aproximadamente, en una fiesta electrónica, metiéndose tusi, no sé qué significa eso, porque le encanta el tusi y el alcohol. Me imagino que debe ser algún tipo de droga. Según el testigo, el temor que hubo es que esa información saliera a la luz. Vean, mis queridos amigos, declaraciones de grueso calibre. Hoy en manos de la Fiscalía. La Fiscalía, así como ha tomado versión de Salcedo, de Díaz, de Santiago Díaz, de algunas personas incriminadas y sentenciadas en ciertos casos, habrá que ver entonces cómo actúa la Fiscalía. ¿Creen ustedes que la Fiscalía va a hacer algo? Por eso la desesperación de tener el control de la Fiscalía. Se acabó. Free drinks.